Hormigón hinchable. Desarrolladas por el italiano Dante Bini, las estructuras de hormigón hinchable son básicamente edificios construidos con aire. Primero los constructores colocan una lona hinchable con forma de cúpula o cualquier otra forma que se necesite. Después esta lona se llena de aire creando el contorno aproximado de la estructura deseada. A continuación los expertos la cubren con barras de acero, creando una rejilla sostenida por la cúpula inflada. Después se vierte hormigón por toda la superficie, cubriéndola por completo. Ahora solo hay que esperar a que el hormigón se seque y el trabajo está hecho. La parte interior hinchable puede retirarse dejando tras de sí una estructura independiente sorprendentemente robusta. Esta tecnología se está utilizando en todo el mundo para crear refugios rápidos, ya sea para uso temporal o para respuestas rápidas a emergencias. Todo el proceso es sorprendentemente rápido y requiere menos mano de obra que la construcción de una estructura normal de hormigón. Y lo mejor de todo es que la misma cúpula hinchable puede reutilizarse una y otra vez. Sin duda es una forma única de construir muy parecida a la siguiente técnica que está revolucionando la construcción de puentes: lanzamiento de puentes. El lanzamiento de puentes, un método de construcción desarrollado por el italiano Marco Rossignoli, es una de las formas más geniales de construir un puente que jamás haya visto. Primero se acarrean las secciones del puente hasta la obra. Estas secciones se preconstruyen en una fábrica y se diseñan para que encajen a la perfección. Una vez que todas las piezas están in situ, comienza el montaje. El puente se arma, pero en lugar de ensamblarse entre los pilares, el proceso se realiza en un terreno cercano. A continuación se instala una nariz de lanzamiento sobre el vano en el que se colocará el puente. Este armazón metálico formado por vigas servirá de apoyo durante la siguiente fase. Entonces comienza la verdadera magia. Potentes máquinas de toneladas de peso levantan el puente en su totalidad. A continuación, la estructura se coloca sobre cojinetes especiales, recubiertos de materiales de baja fricción, lo que ayudará a que el puente se deslice sin doblarse. Estas máquinas especializadas junto con gatos hidráulicos deslizan el puente hasta su posición empujándolo lentamente sobre los cojinetes hasta que está en su sitio. Es alucinante ver cómo se mueve por el aire una estructura tan enorme. Una vez colocado el puente, se retira el armazón y se fija la estructura en su sitio, completando así la instalación. Mientras que los puentes más pequeños pueden instalarse en su totalidad con este método para los puentes más grandes, el proceso tiende a ser incremental, lo que significa que las piezas grandes del puente se empujan hacia adelante, mientras que otras piezas se fijan en la parte posterior en incrementos establecidos hasta que se ensambla todo el puente. Todo el proceso requiere una coordinación completa, ya que un error o desalineación puede significar que todo el puente se caiga o se dañe. Pero, al mismo tiempo, este método de instalación de puentes es mucho más rápido que el método estándar, en el que el puente se construye sobre la brecha segmento por segmento. El lanzamiento de puentes puede convertir semanas de trabajo en cuestión de unos pocos días. La construcción con tierra de carnero es una forma antigua de acelerar el proceso de edificación de una casa que se remonta al Neolítico. Primero, los trabajadores crean un molde con la forma de la estructura deseada. A continuación se introduce tierra en el molde que se pisa con una máquina o a mano. De este modo se elimina el aire de entre las partículas de tierra, lo que la hace más sólida. La tierra se añade capa por capa pisando cada una de ellas individualmente. Esto garantiza que la tierra se compacte al máximo, lo que mejorará la estabilidad y la dureza de la estructura en general. Una vez creado todo el muro de forma similar, se retira el molde circundante. Y lo que sale es fascinante. La estructura de suelo autoportante es extremadamente duradera. Puede aguantar años sin problemas. Al mismo tiempo proporciona un excelente aislamiento manteniendo el calor durante el invierno y una temperatura fresca durante el verano. Al mismo tiempo, los artistas han creado algunas estructuras maravillosas utilizando la misma técnica mediante la combinación de suelos de diferentes colores. Arquitectura cinética. La arquitectura cinética es un tipo de técnica de construcción que no solo tiene un aspecto genial, sino que también es súper práctica.
Los edificios que utilizan esta técnica tienen secciones o partes que se pueden desplazar. Esto se hace por diversas razones, a veces para ampliar la forma disponible y en otros casos para protegerse de los elementos. Por ejemplo, está el Burke Breeze Soleil, colocado en lo alto del Museo de Arte de Milwaukee. Esta enorme estructura se abre como las alas de un pájaro para dar sombra a las personas que se encuentran debajo, al tiempo que actúa como escudo protegiendo al Museo de las Tormentas. Pero esta es solo una de las aplicaciones de la arquitectura cinética. Hay ejemplos aún más fascinantes en todo el mundo. Por ejemplo, el One Ocean Pavilion es un edificio con fachadas móviles que pueden crear diferentes patrones. El Bond Finance Center tiene una característica similar donde las fachadas se mueven en patrones complejos, abriendo y cerrando secciones del edificio para acomodar a más personas. Otro ejemplo fascinante es la Torre Al-Bahar, que tiene una estructura similar a un paraguas que la cubre y que se abre y se cierra, para evitar que el resplandor y el calor del sol entren en el interior. Sin embargo, la más chula de todas es la Casa Sharifi, a que tiene habitaciones que giran para abrir más espacio interior. El método de construcción de la arquitectura cinética aún está en desarrollo, y lo que estamos viendo es solo el principio. A medida que avance la tecnología, quién sabe qué nuevas aplicaciones llegaremos a ver de este concepto. Construcción con encofrado deslizante. El arquitecto estadounidense James McDonald desarrolló una forma mucho más rápida de construir estructuras mediante una tecnología llamada construcción con encofrado deslizante. He aquí cómo funciona. Primero construyen una plataforma marco que contiene básicamente el molde del aspecto que tendrá la estructura proyectada. A continuación se vierte hormigón en el molde de forma continua. Al mismo tiempo todo el encofrado se arrastra por el edificio. El hormigón se endurece creando un nuevo punto de apoyo y el encofrado sigue subiendo. Es como una máquina viva que construye su propio camino a medida que asciende. Es un método increíblemente rápido de construir estructuras altas que solo tarda entre unas horas y un par de días en terminarse. Sin embargo, este método de construcción tiene algunas limitaciones. En primer lugar, el molde no puede personalizarse a mitad de la construcción, por lo que solo puede utilizarse para crear estructuras con diseños repetitivos. Y en segundo lugar, toda la estructura se fabrica en un único vertido continuo, lo que limita la altura a la que puede construirse. Y ahí es donde entra en juego otro método de construcción similar, denominado encofrado trepante. Este sistema funciona de forma parecida, pero en lugar de verter el cemento de forma continua, el encofrado se desplaza piso a piso, lo que permite un mayor control sobre la disposición de la estructura y posibilita planos de planta más complejos, aunque no es tan rápido como la construcción con encofrados deslizantes. Este método sigue siendo increíblemente eficaz para crear rascacielos en poco tiempo, con un mínimo de residuos y ruido. En ambos casos, la estructura se desplaza por el edificio mediante un sistema hidráulico. Todo el armazón es empujado por un montón de brazos hidráulicos que trabajan conjuntamente como una oruga que trepa con sus numerosas patas. El hormigón emisor de luz es una tecnología emergente de Alemania y Hungría que no solo es práctica, sino también muy atractiva a la vista. Este nuevo tipo de cemento está desarrollado para contener cualidades fosforescentes que le permiten brillar en la oscuridad. El material fosforescente contenido en el cemento absorbe la luz durante el día, y cuando es de noche libera esa luz almacenada creando un hermoso resplandor. Los expertos pretenden utilizar la naturaleza única de este nuevo invento para construir carreteras. Si las carreteras brillaran por sí solas, los coches tendrían muchas más facilidades para mantenerse en la vía reduciendo los accidentes. Pero no es la única aplicación de esta tecnología. La mezquita Al-Aziz de Abu Dhabi utiliza un concepto similar. Se han colocado luces detrás de la caligrafía de la mezquita para que se ilumine en la oscuridad, añadiendo otra dimensión a su belleza. El hormigón emisor de luz es una interesante tecnología que, una vez perfeccionada, podría estar en todos los hogares. Desarrollado por la ETH de Zúrich, Suiza.
El encofrado tricotado 3D es un concepto relativamente nuevo diseñado para crear con facilidad complejas estructuras de hormigón alabeado. El proceso comienza con una máquina tricotadora industrial que crea una tela de doble capa en las dimensiones exactas necesarias para crear la estructura. A continuación, esta tela se estira y se le da la forma de la estructura prevista mediante cuerdas y un armazón delimitador. Y con eso prácticamente se acaba el molde. Después se rocía cemento sobre la capa exterior lo bastante grueso para que sirva de soporte, pero también lo bastante fino para que no pese demasiado. Una vez que el cemento se ha secado, la estructura está terminada. No se necesitan ladrillos ni bloques de cemento. Se retiran el marco delimitador y las cuerdas de soporte, y la estructura puede sostenerse por sí sola. Y no solo eso, este método de construcción también ha demostrado ser muy resistente. La candela de punto fabricada en México con esta técnica de construcción se construyó con tela de punto que pesaba tan solo 55 libras. Y una vez terminada la construcción, la estructura pesaba un total de 5 toneladas completamente independiente, sin necesidad de ningún soporte. Además de su robustez, este método de construcción ofrece otra ventaja. Al no tener que utilizar moldes rígidos, los constructores pueden crear curvas pronunciadas y ondulaciones con facilidad utilizando el encofrado de punto 3D. Continuando, tenemos un nuevo tipo de método de aislamiento que incluso la NASA está utilizando: aislamiento de aerogel. El aerogel es un nuevo tipo de material que parece mágico si no se conoce la ciencia que hay detrás. Este material de fabricación estadounidense se ha desarrollado utilizando el mejor material aislante del mundo. ¿Cómo de bueno es su aislamiento? Pues bien, se puede encender fuego justo debajo de una fina lámina de este material, y ni siquiera se derretiría un trozo de chocolate colocado encima. Son unos niveles de aislamiento demenciales. Y tiene sentido ya que esta misma sustancia es utilizada por la NASA para proteger sus naves espaciales y en los trajes espaciales. Además, el aerogel es una sustancia extremadamente ligera. Si lo tuviera en las manos, apenas lo sentiría. Y ahí es donde entra su aplicación en la construcción. Los aerogeles se utilizan ahora para aislar viviendas ofreciendo unas prestaciones que no se encuentran en ningún otro material. No solo eso, sino que se están utilizando como agentes de cancelación del ruido, reduciendo el ruido en las viviendas. Pero las sorpresas no acaban ahí. Dado que el aerogel es tan eficaz en su función, solo se necesita una fina capa para obtener los mismos resultados que con una capa aislante mucho más gruesa de otro material. Esto significa que aislar con este material requiere mucho menos espacio, lo que maximiza la superficie disponible para su uso en una vivienda. Construcción descendente. Normalmente cuando se construye un edificio se empieza por las plantas subterráneas y luego se va subiendo. Pero una técnica de construcción desarrollada en Estados Unidos da la vuelta a esa teoría tan probada. Conocida como construcción de arriba abajo. Esta técnica consiste en construir simultáneamente hacia arriba y hacia abajo. Así es como funcionan los obreros. Empiezan construyendo primero la parte sobrerrasante del edificio. Al mismo tiempo empiezan los trabajos de excavación por debajo, creando los niveles del sótano uno a uno. A medida que el edificio se eleva hacia arriba, también se extiende hacia abajo. Pero, ¿cómo se sostiene todo? La respuesta está en el proceso paso a paso de la excavación. Cada nivel de sótano que se excava proporciona soporte al resto de la estructura. Las losas del sótano actúan como arriostramiento de los muros de contención soportando la carga. Y cada vez que se excava un nuevo nivel de sótano, la carga se desplaza a ese nuevo nivel. Este proceso se repite una y otra vez hasta que toda la estructura está terminada. Hay un par de razones por las que esta técnica se está popularizando sobre todo en los centros urbanos. En primer lugar, se ahorra tiempo y el edificio se construye el doble de rápido. En segundo lugar, hay mucho menos movimiento de tierras que puede ser una molestia de gestionar en zonas urbanas bulliciosas. Cimientos flotantes para turbinas eólicas. Expertos del Reino Unido y Japón han ideado una nueva forma de instalar turbinas eólicas en el océano.
Mientras que tradicionalmente las turbinas eólicas se instalan sobre una base que se adentra en el océano, hasta el lecho marino se ha introducido un nuevo método que en realidad hace que la turbina flote. Sin embargo, el método utilizado no es como el de un barco, sino más parecido a cómo flotan las plataformas petrolíferas en el océano. Este método requiere una base semisumergible o totalmente sumergible, que ayuda a la turbina a mantenerse erguida y estable en las corrientes oceánicas. Sin embargo, la base no flota libremente. Pero la pregunta es, ¿para qué los necesitamos? El mundo avanza a pasos agigantados hacia la energía verde, lo que significa que los países necesitan cada vez más espacio para instalar aerogeneradores. Sin embargo, las zonas menos profundas de los océanos no siempre son el mejor lugar para ello, debido al terreno o a problemas meteorológicos. Por eso, cuando hay que construir un parque eólico en secciones más profundas del mar, este tipo de diseños son un salvavidas. Las cimentaciones flotantes son un gran paso para hacer de los parques eólicos una solución más viable para la energía verde. Fachadas de algas. Las empresas constructoras de Alemania han descubierto una forma más ecológica de utilizar las fachadas de los edificios, y lo que hace es una locura. Empresas como Solar Leaf están desarrollando fachadas en cuyo interior crecen algas. Colocando pequeñas colonias de algas dentro del cristal y llenándolo de agua y un poco de dióxido de carbono, consiguen que las algas crezcan como locas. Pero no se trata solo de dar un tinte verde a las ventanas. En realidad, estas algas son superútiles. Absorben la luz solar y a su vez producen calor que puede reciclarse para calentar un edificio. Además, a medida que estas algas crecen, pueden cosecharse como biocombustible para producir energía limpia. Pero las sorpresas no acaban ahí. El crecimiento de las algas puede controlarse y gestionarse en función de la estación del año. En verano se puede dejar que crezca más para que entre menos calor y luz solar en el edificio. Y en invierno se puede conseguir lo contrario, reduciendo el crecimiento de las algas y recogiendo el excedente. Es como las propias cortinas de la naturaleza, por no hablar de lo fresco que parece el edificio desde fuera y desde dentro. Las fachadas de algas son un nuevo concepto genial que fusiona la arquitectura natural con el respeto por el medio ambiente y la practicidad. La casa Biointelligent Quotient, BIQ, ya ha utilizado esta tecnología, y a juzgar por sus beneficios, se espera que cada vez más edificios adopten esta tendencia en un futuro próximo. Aún más loco es el siguiente, en el que las grietas se curan por sí solas. Hormigón autorreparable. Los Países Bajos han creado un nuevo tipo de hormigón capaz de repararse a sí mismo tras agrietarse sin perder resistencia ni dureza, y su funcionamiento es fascinante. Básicamente, este nuevo tipo de hormigón se fabrica con un montón de bacterias añadidas a la mezcla. Y son ellas las que arreglan cualquier grieta que aparezca. El proceso es bastante sencillo. Cuando aparece una grieta, las bacterias producen carbonato cálcico, también conocido como piedra caliza. Esta piedra caliza rellena entonces las grietas tapando todos los poros. Tarda algún tiempo, pero en poco tiempo la grieta se rellena por completo con la sustancia blanca, uniendo los dos lados con un agente formador natural. Una solución bastante respetuosa con el medio ambiente. Pero ¿cuáles son las ventajas? Bueno, el cemento autorreparable podría ser crucial para construir estructuras que no se vigilan lo suficiente por si sufren daños, pero que desempeñan un papel crucial como puentes o refugios remotos. Además, también será un gran componente para arreglar automáticamente grietas en lugares de difícil acceso como las paredes exteriores de un rascacielos. Cimientos anfibios. En zonas donde las inundaciones son una amenaza constante como Luisiana, los constructores han ideado una forma única de manejar las cosas. En lugar de construir casas con una base fija unida a ellas, se han empezado a utilizar cimientos anfibios. Estos cimientos están diseñados para flotar sobre el agua, llevando la casa con ellos. Así, cuando se produce la inundación, la casa simplemente flota sobre ella en lugar de quedar sumergida. Y para garantizar que la estructura no se desplaza de su posición y se asienta en el lugar correcto, una vez pasada la inundación, estos cimientos anfibios se anclan en su sitio.
Este invento puede ser un salvavidas para las personas que viven en zonas propensas a las inundaciones, ya que garantiza a los residentes un refugio incluso en los peores momentos hasta que llegue la ayuda. Máquinas de construcción autónomas. Resulta que ya ni siquiera hacen falta humanos para construir casas. Las empresas constructoras han desarrollado robots que hacen el trabajo por sí solos. Cada uno de ellos está hecho para especializarse en una parte concreta del proceso de construcción. Hay robots diseñados para colocar ladrillos, otros que vierten cemento e incluso otros para nivelar el cemento. Luego están los robots instaladores de ventanas e incluso los vehículos de construcción autónomos que pueden construir carreteras por sí solos. Los robots están tomando realmente el control de la industria de la construcción. Y bueno, hay una buena razón para ello. Estos robots no necesitan descansar. Pueden trabajar bastante 24/7, también son más eficientes, ya que necesitan menos tiempo para realizar la misma cantidad de trabajo. Además, no cometen errores. Para las empresas de construcción eso es un gran negocio. Sin embargo, hay otro nuevo invento que es aún más eficiente a la vez que autónomo: la impresión de hormigón 3D. Aunque los robots son rápidos, no pueden compararse con la velocidad a la que estas impresoras 3D construyen casas. Colocando hormigón capa a capa, estas bestias pueden dar forma a una casa en cuestión de días, o en algunos casos de unas pocas horas. El cemento utilizado en el proceso es de secado rápido, por lo que cuando se coloca una capa y la boquilla ha dado una vuelta completa sobre la estructura emergente, las capas inferiores ya se han solidificado listas para construir sobre ellas. La impresora en sí es muy grande en escala, y eso es necesario ya que tiene que construir estructuras aún mayores, pero no hay una persona operándola. En lugar de eso se introducen previamente una serie de órdenes en la impresora que simplemente las sigue hasta que la estructura toma forma y se completa. Los edificios construidos de este modo son sorprendentemente duraderos. Y lo que es más importante, son precisos, no hay nada fuera de lugar. Cada capa se coloca perfectamente creando un patrón fascinante. Pero aunque este método de construcción está ganando popularidad, y es ciertamente bastante rápido, se compara realmente con la belleza de la siguiente técnica de la antigüedad: el berming de tierra. El berming de tierra es una técnica de construcción que ha existido desde que los seres humanos construyen casas e incluso hoy en día no ha pasado de moda. El concepto es increíblemente sencillo pero magnífico cuando se pone en práctica. Se excava un terreno antes de iniciar la construcción de la vivienda. Una vez nivelado el suelo, se construye una estructura resistente capaz de soportar cargas pesadas mediante soportes. Una vez construida la casa, el barro y la tierra se amontonan encima cubriendo la estructura en su totalidad, dejando únicamente huecos para puertas y ventanas. Y así de sencillo se ha puesto en práctica uno de los métodos de construcción más ingeniosos. Las ventajas de esta técnica de construcción son demenciales. El suelo actúa como aislante acústico, proporcionando silencio y paz en el interior. Pero lo más importante es que mantiene la casa perfectamente aislada de las variaciones de temperatura del exterior. Incluso en los veranos más calurosos, la casa se mantiene relativamente fresca como una cueva. Y durante los fríos inviernos, el barro y la tierra ayudan a retener el calor como ningún otro aislante. Pero lo más destacado es su belleza. Una vez que crece la vegetación, la casa parece sacada de la comarca de El Señor de los Anillos. La sinergia con la naturaleza es de lo más relajante. A pesar de ser de origen antiguo, el método de construcción con terraplenes sigue siendo uno de los más geniales incluso en el mundo moderno. Pero si lo que necesita es construir casas rápido y con facilidad, la siguiente técnica de construcción es más adecuada: construcción modular prefabricada. ¿Quién iba a pensar que se podrían construir casas como si fueran Legos? Y no solo casas, también rascacielos. Una tecnología llamada construcción modular, prefabricada, desarrollada por Suecia, el Reino Unido y Dinamarca, ha hecho realidad este sueño. Este método consiste en crear previamente en una fábrica los componentes de un edificio como paredes, ventanas y tejados por separado. Después estas piezas se llevan a la obra, donde se ensamblan en cuestión de horas. Los componentes modulares
Tienen características de diseño que les permiten encajar entre sí o conectarse mediante piezas especializadas. Toda la casa puede montarse de esta forma, y sorprendentemente es tan duradera como una estructura de construcción tradicional. El único problema es la rapidez del proceso de construcción. Un rascacielos entero puede construirse en unos pocos días y un montón de casas pueden montarse en horas. Al mismo tiempo, esta técnica de construcción no requiere muchos trabajadores, ya que solo unos pocos pueden montar fácilmente una estructura modular. No solo eso, sino que este método también reduce los residuos, ya que todo se construye de forma eficiente, en una fábrica. Y no hay ningún inconveniente real. La construcción modular es la evolución perfecta de los métodos de construcción. ¿Qué técnica de construcción le parece más impactante? Hágame saber su opinión en los comentarios de abajo. Me encantaría escuchar sus opiniones.